Hola y bienvenido una vez más al canal. En esta oportunidad te hablaremos un poco sobre un tema muy sonado en estos días y es nada más y nada menos que la guerra entre Rusia y Ucrania. También te contaremos un poco sobre su historia, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas este emocionante suceso. Sin más preámbulo, comencemos. La invasión rusa de Ucrania, también denominada Guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La era posterior a la Guerra Fría, actualmente llamado el periodo entre guerras frías, es el periodo posterior al final de la Guerra Fría el 25 de diciembre de 1991. Debido a que la Guerra Fría no fue una guerra activa sino más bien un periodo de tensiones geopolíticas marcadas por guerras indirectas, existe un desacuerdo sobre el final oficial de este conflicto y la subsiguiente existencia de la era posterior a la Guerra Fría. Algunos académicos afirman que la Guerra Fría terminó cuando se firmó el primer Tratado Mundial sobre el Desarme Nuclear en 1987, o el fin de la Unión Soviética como superpotencia en medio de las revoluciones de 1989. Pero realmente terminó con la disolución de la Unión Soviética en 1991. A pesar de esta ambigüedad, el fin de la Guerra Fría simbolizó una victoria de la democracia y el capitalismo, dando un impulso a Estados Unidos y las potencias mundiales emergentes, China e India. La democracia se convirtió en una forma de autovalidación colectiva para los países que esperaban ganarse el respeto internacional. Cuando la democracia se consideraba un valor importante, las estructuras políticas comenzaron a adoptar ese valor. Nueva Guerra Fría, Segunda Guerra Fría o Guerra Fría 2.0 son términos utilizados como paralelismo a la Guerra Fría entre 1945 y 1991 para designar lo que se interpreta como un conflicto político, ideológico, informativo, social y militar en el siglo XXI, lo cual terminó la llamada era posguerra fría. Desde esta visión, se verían las tensiones entre potencias como estructuradas dentro de grandes bloques de poder geopolíticos opuestos. En uno se encontraría Occidente y la OTAN, liderada principalmente por Estados Unidos y Reino Unido, en el que la Unión Europea tendría un papel de poder blando. Y el otro, en Oriente, estaría formado por un lado por China y por otro lado por Rusia, partidarios del poder duro y que podrían ocasionalmente tener intereses similares o ir por separado, según sea el caso. Se incluyen acciones propias de guerra híbrida, como los ciberataques, y guerras subsidiarias como en Libia, Siria, Ucrania o Irán. La rivalidad, además de geopolítica, también sería de carácter económico, militar, cultural y tecnológico. Está generando un número creciente de víctimas. Así, hasta mediados de 2023, había causado la muerte de más de 9.000 civiles y decenas de miles de soldados. Los combates también han propiciado la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 7,1 millones se han desplazado internamente. Además, la guerra ha causado daño ambiental significativo y ha puesto en peligro la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. La invasión estuvo precedida por una concentración militar rusa en las fronteras de Ucrania, que dio comienzo a mediados de 2021. Durante este periodo de tensión diplomática, el presidente ruso Vladimir Putin criticó la ampliación de la OTAN posterior a 1997, mientras negaba repetidamente que Rusia tuviera planes de invadir Ucrania. No obstante, el 21 de febrero siguiente, Rusia reconoció a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk, dos estados autoproclamados en la región de Donbass, en el este de Ucrania, y envió tropas a esos territorios. Al día siguiente, el Consejo de la Federación de Rusia autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia. El 24 de febrero, Putin anunció una operación militar especial en el territorio de Donetsk y Lugansk. Los misiles comenzaron a impactar en varios lugares de Ucrania y las fuerzas terrestres rusas entraron en el país dando inicio a diferentes ofensivas. Las tropas rusas abandonaron la campaña de Ucrania Central en abril de 2022. En los frentes sur y suroeste, Rusia capturó Gerson en marzo y Mariupol en mayo después de un asedio destructivo. En abril, Rusia lanzó una renovada batalla del Donbass. Las fuerzas rusas continuaron bombardeando objetivos militares y civiles lejos de las líneas del frente, incluida la red de energía durante el invierno. A fines de 2022, Ucrania lanzó contraofensivas en el sur y el este.
Poco después, Rusia anunció la anexión de 4 provincias parcialmente ocupadas. En noviembre, Ucrania retomó partes del Oblast de Jersón. En febrero de 2023, Rusia movilizó a cerca de 200.000 soldados para una nueva ofensiva en el Donbass. En junio de 2023, Ucrania lanzó otra contraofensiva en el sureste. La invasión ha recibido una condena internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución ES 11.1, condenando la invasión y exigiendo la retirada total de Rusia. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender las operaciones militares y el Consejo de Europa expulsó al país. Numerosos gobiernos, principalmente europeos y norteamericanos, impusieron sanciones a Rusia y a su aliado Bielorrusia y proporcionaron ayuda humanitaria, económica y militar a Ucrania. Más de 1.000 empresas abandonaron Rusia y Bielorrusia en respuesta a la invasión. La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, secuestro de niños y genocidio, emitiendo una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023. El proceso de la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana y el colapso de los gobiernos comunistas entre 1989 y 1991 trajeron enormes cambios en los países del bloque del Este, hasta entonces integrantes o aliados de la Unión Soviética, alterando la balanza geopolítica en Europa. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania y Rusia mantuvieron estrechos vínculos y el gobierno ucraniano acordó abandonar su arsenal nuclear en 1994, mediante el Memorándum de Budapest. Esto con la condición de que los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia brindaran garantías contra las amenazas a la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. 5 años más tarde, Rusia fue uno de los signatarios de la Carta para la Seguridad Europea, que reafirmó el derecho inherente de todos y cada uno de los estados participantes a ser libres de elegir o cambiar sus arreglos de seguridad, incluidos los tratados de alianza, a medida que evolucionan. En 2008, el presidente estadounidense George W. Bush declaró públicamente la intención de incorporar a Ucrania y también a Georgia a la OTAN, y simultáneamente el proeuropeo Víktor Yushchenko, presidente de Ucrania, pidió la entrada a su país a la coalición militar. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin se pronunció en contra de la posibilidad de dicha adhesión. No obstante, en 2010, Víktor Yanukovych, quien reemplazó a Yushchenko como presidente, retiró el pedido, aunque en septiembre de 2020 el nuevo presidente Volodymyr Zelensky aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional, que prevé el desarrollo de la asociación distintiva con la OTAN con el objetivo de ser miembro de la OTAN. Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia y fronterizo con Ucrania, ha apoyado a su vecino del este en la invasión rusa de Ucrania en 2022. Antes del comienzo de la ofensiva, Bielorrusia permitió que las Fuerzas Armadas rusas realizaran ejercicios militares de semanas en su territorio. Sin embargo, las tropas rusas no abandonaron el país después de que se suponía que debían terminar. Bielorrusia permitió que Rusia realizara parte de la invasión desde su territorio, dándole a Rusia la ruta terrestre más corta posible a la capital de Ucrania, Kiev. Bielorrusia inicialmente negó su participación en el conflicto, pero desde entonces admitió haber permitido que los lanzadores de misiles rusos estacionados en su territorio disparen contra objetivos ucranianos. Surgieron varios informes entre la oposición bielorrusa y el ejército ucraniano de que las tropas bielorrusas estaban en Ucrania luchando junto con los rusos, pero el líder bielorruso Alexander Lukashenko los desestimó y dijo que las Fuerzas Armadas bielorrusas no participarían directamente en el conflicto. Y esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras curiosidades. Nos vemos en la próxima.